Bueno, vamos a compartir ahora. Ya estamos prácticamente en la cantidad que estábamos. No, todavía faltan 6. 6 o 7. Bueno, mientras voy a compartir. ¿Me escuchan acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Se cortó de golpe. No sé qué pasó. Sí, se cortó justo cuando pasaste esa diapositiva. En la del Open. Claro. Claro, Bueno. dijiste que había que poner el unit, que era importante para diferenciar entre otros archivos. Y ahí quedó. Perfecto. Bueno, los escucho muy bien, así que la próxima entramos directamente a esto porque ya me tiene podrido Webex y Big Blue Button y todos. La verdad que no puedo trabajar así. Es una locura y ustedes tampoco, obviamente, me pueden seguir. Bueno, entonces, como les decía, es importante el número de unidad. Pero cuando en vez de poner el número de unidad en un read o en un write, utilizamos un asterisco, como tenemos acá, lo que estamos diciendo es que vamos del vamos a grabar o vamos a tomar datos desde lo que sería el dispositivo por defecto, que en el caso de un read sería el teclado y en el caso de un write sería la pantalla. Por eso que uno, para leer y grabar un archivo, utiliza la misma sentencia read o write que sería para la pantalla. Exactamente lo mismo. Bueno, todo esto del access y demás lo voy a pasar rápido porque en realidad son las opciones de cada uno, pero no son las que vamos a utilizar por defecto. Así que después, si les interesa, al que le interese lo lee, pero básicamente no es lo que vamos a necesitar. Solo necesitamos poner en el open el unit y el nombre del archivo, nada más. Acá admito a alguien más. Muy bien. Entre las instrucciones entonces de entrada-salida, básicamente lo que vamos a utilizar es el read y el write. También existe el print. El print es una forma de escribir por pantalla sin mucho formato, ¿no? Una cosa bastante, si se quiere, burda, pero que sirve cuando uno quiere rápidamente ver los resultados de una parte de un proceso, ver si está funcionando bien o no. Después, si lo quiere hacer más bonito, utiliza el read o el write. Porque la ventaja del write, por ejemplo, es que lo que permite es formatear, permite dar un formato lindo en la pantalla, un formato de columnas en un archivo, que eso lo vamos a necesitar después, por ejemplo, para que lo use otro programa, como en este caso sería el GNUplot. Entonces esto del format es importante por esa razón, nada más. Pero si no, no es necesario utilizarlo. Vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta que es mucho más simple de lo que parece. Tenemos un programita, vamos a abrir un archivo. Como pueden ver, lo único que necesito para el open es open unit igual 2 y un nombre, file igual coordenadas. O sea, le voy a llamar coordenadas a este archivo que voy a abrir en la unidad 2. Y que ahora, esto es simplemente, estoy escribiendo esto por pantalla. Como pueden ver, este asterisco me está diciendo, ingrese cantidad de puntos en la pantalla. Y este read asterisco me está diciendo que voy a tener que ingresar por teclado el número n, o un valor para la variable n. Esta variable n me va a permitir manejar un ciclo do, desde 1 hasta n, y lo que podemos ver acá es que vamos a mostrar por pantalla este literal, este texto, que
básicamente lo que me hace es decirme x1, en el caso cuando i vale 1, y cuando i va cambiando va a decir x2, x3, x4, ¿eh? Y luego el read es donde yo ingreso ese valor. Es nada más que para ingresar los valores de x, y z. Pero es una manera un poco, si se quiere, sofisticada de hacer algo bastante simple. Ingresar tres valores. Tres valores para cada valor de i, ¿no? Y entonces acá está el que realmente el write que trabaja con el archivo. Fíjense que hace write 2, o sea que está referenciando al archivo abierto en la unidad 2, este archivo coordenadas, y va a grabar con un formato. Ahora después vamos a ver con más detalle los formatos, pero ahora les muestro un ejemplo nada más. El formato es punto flotante, por eso aparece la F, y este 15.5 está diciendo que va a ser un número que como máximo va a poder tener 15 elementos, de los cuales 5 están después del punto decimal. O sea que voy a poder escribir un número tan grande como algo que tenga un punto y 5 decimales, o sea, usé 6 espacios y tengo 15 en total. O sea que me quedan 9 para los enteros y el signo. ¿eh? Eso del formato es importante tenerlo en cuenta, porque si yo quiero poner un número mucho más grande en ese formato que el formato acepta, bueno, lo que sucede es que me va a mostrar asteriscos porque me va a decir el formato se excedió. Y voy a tener que agrandar el formato, básicamente. Y este 3 que aparece acá, lo que me está diciendo es que las tres variables que voy a grabar, que son x, y z, tienen las tres el mismo formato. Si yo quisiera grabar a X con un formato, a Y con otro formato y a Z con otro formato, bueno, en vez de poner el 3 acá, este que está acá, lo que haría sería escribir tres formatos diferentes. Esa es un poco la idea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podés repetir qué quiere decir el asterisco? El asterisco significa que la operación de read o de write va sobre las entradas por defecto del sistema, que por lo general son el teclado de entrada, o sea, los read asterisco significa que está esperando que vos escribas algo con el teclado, y los write será la pantalla, o sea que cualquier cosa que hagas un write asterisco va a salir por la pantalla. Bien, gracias. Si en vez de usar un asterisco pones un número específico, tiene que estar relacionado con el mismo número que abriste un archivo con el open. Y entonces se irá a grabar o a leer de ese archivo. Esa es la idea. Bueno, así como vimos el write, entonces ahora tenemos el read. El read es exactamente la contrapartida del write. Se especifica obviamente el número de unidad para saber a qué archivo estamos haciendo referencia, y simplemente se utiliza un formato si uno lo necesita y nada más. Mostramos un ejemplo, es más fácil verlo en un ejemplo. Fíjense, yo había grabado en el archivo coordenada en el programa anterior tres variables x y z. Imagínense que tenía tres columnas de números reales que estaba grabando. Bueno, ahora lo que quiero hacer es leerlos. Entonces, abro el archivo. También lo abro en el unit 2. El archivo se llama coordenadas. Está en el mismo directorio local, así que no tengo problemas. Y acá lo que voy haciendo es leer. Fíjense que acá sí hay una cosa interesante que puedan ver. Yo tengo que saber en qué momento se termina el archivo. Y acá no existe, como en Pascal, es el while not end of file. En realidad, acá hay que testear una condición, un status del archivo que se vuelve, digamos, o sea, da un valor como de error diferente a 0 cuando se termina el archivo, o sea, cuando llegué al último valor que está grabado. Entonces, si bien hago un ciclo infinito, do while true es un ciclo infinito,
Dentro del archivo, cada vez que leo un valor, por ejemplo acá leí en lo que sería la unidad 2, leo las 3 variables y controlo este IOSTAT, o sea, esto es Input-Output Status, o sea, el estado de entrada-salida, con una variable. Y en cada lectura digo, a ver, ¿qué pasó con esta variable? ¿Es 0? Bueno, si es 0 significa que está bien, que todo anduvo bien, que leí los 3 valores correctamente. Y si no es igual a 0, entonces viene acá, ejecuta el exit, y el exit hace que salga del ciclo do infinito. Es una manera de hacer exactamente lo mismo que cuando en Pascal ustedes decían while not end of file y metían el read adentro. Cuando llegaban al end of file, automáticamente el ciclo for o el ciclo while terminaba. Bueno, acá se hace de una manera levemente diferente, pero es lo mismo. La idea es la misma. Y una vez que entonces leí todo el archivo, hice las operaciones que quería, por ejemplo, en este caso, imprimí los 3 valores por pantalla, cierro el archivo, este status keep es por defecto, no hace falta ponerlo, la verdad que se me olvidó sacarlo, pero con close 2 sobra y ya está. Preguntas hasta acá, porque no quiero avanzar súper rápido si la cosa no está clara. ¿Nada? Yo, profe, no entendí bien qué es el IO error. O sea, ¿dónde lee, o el IO stat, qué hace con el IO error? A ver, si mirás en el read, en todas las posibles modificadores que tiene el read, que los pasé rápido porque les dije que, bueno, que en realidad, salvo en este caso en particular, no es necesario escribirlos, tomamos las opciones por defecto. Bueno, pero lo que hace el read es, cada vez que lee, hace una lectura nueva, en la variable esa IOSTAT, devuelve un 0 si todo anduvo bien. Y devuelve un valor diferente de 0 si hubo un error. Normalmente ese error se da cuando venía leyendo bien, pero llegó al fin de archivo y ahí dio un error. El error es fin de archivo. Entonces, bueno, lo que hago acá es, hago un read y esa variable IOSTAT, que si todo anduvo bien estará siempre en 0, la almaceno en una variable propia, IOError, para luego poder compararla, ¿no? Entonces la comparo con 0. Si la comparo con 0 y es 0, todo anduvo bien, seguimos adelante. Si en cambio dio diferente de 0, entonces significa que llegué a fin de archivo, con lo cual ejecuto este exit y salgo del ciclo, ciclo infinito, do while true. ¿Te quedó más claro ahora? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. ¿Siempre el error puede ser que termine el archivo o puede ser algún otro error? Sí, podría ser otro error, pero No lo vamos a no nos encontrar. complicamos la vida y simplemente hacemos eso. Podría suceder, por supuesto, que el archivo esté corrupto, que el archivo pasen otras cosas, y de hecho el IOSTAT tiene diferentes códigos, diferentes de 0, para decir cada una de las condiciones, ¿no? Pero para Ok, no complicarnos la vida, normalmente nosotros vamos a tener un archivo que está todo bien y que va a dar un error simplemente cuando llegó a fin de archivo. ok, perfecto. Profe, ahí yo podría, por ejemplo, hacer el read antes y adentro del do while poner while io error igual a 0. Si hago el read afuera del do while. Hago el primer read afuera del do while y después leo al final del bucle, en vez de leer al principio del bucle. Perdóname, me perdí. ¿Cómo era? Que si yo hago un read antes de entrar al do while y pongo Sí. do while io error igual 0, y después cuando termina el while vuelvo a leer, vuelvo a hacer un read, ahí podría hacer un do while sin tener que poner el if adentro del do while. Claro, lo que pasa es que vos tenés que testear la condición en cada read, ¿no es cierto? Y los read los estás haciendo en un ciclo, y ese ciclo, como no sabes en qué momento termina, es por eso que el ciclo es infinito. Vos decís poner, cambiar el Hacer el IOSTAT read. en la condición del do while. Claro, pero Claro, ¿dónde haces el read?
O sea, el primer read lo hago fuera del do while, por ejemplo, sí, escribo la coordenada y después vuelvo a leer al final también. de terminar. Sí, también. Esta es un poco, te digo, esta es la forma usual que normalmente se usa, tal vez tiene que ver mucho con una cuestión más histórica. De hecho, antes se hacía no considerando el IOSTAT, sino considerando un propio jump que está dentro del read que te permitía salir hasta a un level determinado. O sea que por ahí lo escribí así por una cuestión más bien histórica. Pero en definitiva, también se podría, sí. Estaría bueno que lo pruebes, bárbaro. Acá alguien me preguntó algo en el chat, que creo que Cristian, ¿no? Que si la asignación está al revés. Ahora que lo miro, sí, está al revés. Tienes razón. Cuando la escribí al revés. Sí. O sea, en realidad, si la variable IOSTAT la estoy almacenando en IO de error, está al revés. O sea, esto debería ser así. Ah, no, pero estoy mirando el PDF, o sea que no lo puedo editar acá. Pero sí, está al revés. Profe, la sentencia dice exit es nada más para salir el do, ¿no? Exactamente, nada más. Ok, perfecto. Bueno, y finalmente queda el close. Y el close, simplemente poniendo el número de unidad es suficiente. O sea que si tengo, bueno, creo que acá teníamos, ven, con un close 2 era suficiente. Este status keep no es necesario. Si bien es una opción, es la opción que da por defecto, así que no es necesario tampoco. Bueno, las especificaciones de formato, yo acá puse nada más que 2 o 3, hay muchísimas más, por eso que agregué un apuntecito, hay un apuntecito de Fortran en el campus, donde pueden encontrar muchas más especificaciones de formato. Básicamente, estas letras lo que hacen es decir, el dato que vas a leer es texto o es un número real o es un número real pero escrito en notación exponencial o en notación exponencial y en notación ingenieril, o es un entero, o es un espacio, o es un salto de línea, en fin, para poder interpretar lo que se está leyendo con un formato determinado. También yo les mostré así medio a la pasada, acá vuelvo y acá sí ya voy a hacer un poco más de profundizar en el tema. Este write asterisco, como vimos, es estoy escribiendo en la salida por defecto, o sea, estoy escribiendo en pantalla. Luego estoy diciendo que el formato de lo que quiero escribir consta de 3 partes. Una parte que dice A, o sea, es un texto. Y si ven, es lo que está escrito acá entre comillas dobles. O sea, ejemplo, 2 puntos, espacio. Luego, la variable siguiente es un entero. Fíjense que dice y números enteros. Y tiene 5 posiciones, digamos, ¿no? O sea, puedo escribir hasta 99.999. O, si es negativo, solamente hasta 9.999. Menos. Y ahí va la variable número, que es un entero. Y luego voy a escribir un número real que tiene 10 posiciones, de las cuales las 4 últimas están después del punto decimal. O sea que tengo 5 enteras y luego un punto y 4 decimales. Y acá irá el valor real, valor. Y alguno me preguntará, ¿y qué significa este advance igual no? Bueno, ustedes se acordarán que en Pascal ustedes tenían el write y el write line. Bueno, acá los write todos son write line, o sea, todo imprime y salta de línea. Si yo no quiero que salte de línea, o sea, quiero que se transforme como el write de Pascal, le agrego el advance igual no, y eso lo que hace es que después de imprimir, me deja, por ejemplo, en la pantalla, el cursor a continuación de lo último que imprimió, y no salta de línea. El advance igual no es para que no salte automáticamente de línea, nada más. Bueno, acá por ejemplo, un ejemplo muy simple, con 2 archivos, pongo open, 2 lo llamo entrada,
o sea, el archivo se supone que existe. Open 3, salida. Acá hago una lectura del archivo entrada, que se encuentra en la unit 2. Leo dos variables, x e y lo grabo, por ejemplo, haciendo una operación. Z, corchete, seno de x por coseno de y. Y luego cierro ambos archivos. Eso es un ejemplo muy, muy simple, pero de cómo trabajar, por ejemplo, con dos archivos a la vez. Bueno, el tema de los procedimientos, acá también no quiero complicarlos de entrada, después van a ver, pero llamamos procedimientos a lo que se llama, o sea, acá se llaman subroutines y en Pascal se llaman procedures, ¿no? Y hay diferentes tipos, hay externos, internos, intrínsecos y también aquellos que se escriben en módulos, que no son otra cosa que unos archivos aparte. Pero eso lo voy a ampliar mucho más en la parte de programación avanzada, que por el momento va a ser opcional. Los procedimientos entonces externos se escriben de dos formas. Se pueden escribir en un archivo aparte del programa o se puede escribir dentro del mismo texto del programa, pero después de la sentencia end. Realmente rara vez lo vamos a usar. Normalmente vamos a usar procedimientos internos, que son los que se escriben dentro del mismo código del programa después de la sentencia contains, pero se los menciono por si alguno realmente tiene necesidad de usarlo o lo que sea. Normalmente vamos a utilizar esto, los internos, procedimientos internos. En este caso, se escriben dentro del mismo programa, luego de la sentencia contains. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos, y que básicamente no son otra cosa que subrutinas o funciones que se invocan dentro del mismo programa. Después tenemos los intrínsecos. Esos son propios del lenguaje, o sea, no los programamos nosotros. Ahí tenemos que ir al manual, básicamente de Fortran, ver cuáles son los que existen, pero acá les muestro algunos, como huge, bit size, allocated. Este allocated es interesante a veces para utilizar porque como nosotros podemos generar reserva de espacio de variables en forma dinámica, entonces muchas veces nos interesa saber si esa variable no fue ya de alguna manera reservado el espacio. Entonces, esta función intrínseca allocated de una determinada arreglo me permite escribirlo en un if y poner if allocated a, porque esto devuelve true o false. Entonces yo puedo decir if allocated a, entonces me dice sí. Si me dice true, quiere decir entonces está reservado ya el espacio. Si me dice false, entonces yo puedo hacer un allocate después. Y si ya está reservado el espacio y yo necesito cambiar el tamaño o lo que sea, entonces puedo hacer un deallocate. Si no hago esto, si no averiguo primero si está el espacio reservado o no, me puede dar un error de ejecución por intentar hacer un deallocate de un espacio que no fue asignado o por intentar asignar nuevamente a una cosa que ya está asignada y que no fue liberada. Bueno, y acá hay otro más, en fin, diferentes funciones. Y los módulos, eso lo pasé a una especie de parte de programación avanzada, más bien opcional, porque, como les digo, no es algo que lo vamos a necesitar, por lo menos de entrada. Después, para quienes quieran realmente profundizar, lo podemos ver y no hay ningún problema, pero en definitiva, ¿escucho a alguien? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché un micrófono por eso. Los módulos permiten que un montón de varias, digamos, subrutinas y funciones relacionadas se puedan escribir en un archivo único y se pueda compilar por separado
y luego se pueda, en la construcción del ejecutable, se pueda link editar. Entonces, bueno, eso a veces permite tener un conjunto de funciones y subrutinas, no sé, para manejo de matrices o para impresión de matrices o para lectura, grabación de matrices y tenerlas guardaditas ahí en un módulo, y en el momento que yo tengo que hacer uso de eso, utilizo la sentencia use, el nombre de ese módulo que ya está precompilado, y lo uso. Esa es un poco la idea. Después van a ver algún ejemplo. Bueno, acá no existen los procedures, o mejor dicho, sí existen, pero no se llaman procedures, se llaman subroutine. Esta es la palabra reservada que los declara. Tienen un nombre y una lista de argumentos. Los argumentos también hay que declararlos en las sentencias de declaración, eso es importante. Y después se pone todas las sentencias ejecutables, lo que se quiere que haga, y termina esto como end, o como end subroutine, o como end subroutine, y el nombre, eso es opcional, pero aclara mucho el programa si uno pone las tres cosas. Para poder ejecutar, o sea, invocar a una subrutina, se utiliza una palabra reservada que se llama call. Cosa que no se utiliza en las funciones. En las funciones se llama directamente por su nombre. Acá, en cambio, hay que poner call y el nombre de la subrutina. La subrutina, como saben, no devuelve directamente un valor, pero puede hacerlo indirectamente por medio de sus argumentos. Y cuando se invoca, lo que hace, ejecuta un conjunto, o sea, hace una tarea determinada, ejecuta un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones puede ser desde grabar un archivo, hacer cualquier cosa que no requiera per se que devuelva un valor. Vamos acá a un ejemplo. Una subrutina de intercambio. Lo único que quiero hacer es intercambiar los valores, los contenidos de la variable A y de la variable B. Entonces, le doy un nombre, intercambio la subrutina. Son dos variables los argumentos que son reales, A y B. Declaro también una variable local, un auxiliar, y hago lo que se llama un swapping, ¿no? Es decir, intercambio los valores de A y B. Como pueden ver, la subrutina no devuelve explícitamente ningún valor, pero hizo el intercambio. O sea que una vez que yo corrí la subrutina de intercambio, los valores de A contendrán el valor de B y viceversa. Una manera simple de utilización de una subrutina. ¿Y cómo hago para invocarla en un programa? Bueno, le pongo call, la palabra reservada call, y el nombre de la subrutina. Por ejemplo, si yo declaré acá, después de la palabra contains, definí una subrutina sub A que tiene como argumento A, acá está la declaración de lo que hace, y acá está la llamada en la parte ejecutable del programa. O sea, call sub A, y acá le mando, no sé, una variable n, por ejemplo. En este caso A es un entero, y le paso un entero n que tiene un valor 3. Este integer parameter, tengan en cuenta una cosa que también por ahí no sé si los mencioné anteriormente. Parameter significa constante. O sea, cuando cualquier variable le agrego el modificador parameter, significa que es una constante, a la cual yo le asigno un valor y ese valor queda inamovible por toda la ejecución del programa. Y cuando tengo más de un modificador en una variable, por ejemplo, en este caso integer y también parameter, para separar esto de la definición, mejor dicho, de la declaración del nombre, tengo que agregar 2 puntos, 2 puntos. Eso separa los modificadores de la variable o las variables que yo declare. Por eso aparecen estos 2 puntos, 2 puntos. En las funciones es parecido a las subrutinas, pero acá la diferencia principal es que devuelven un valor específico. O sea, yo ejecuto una función y la función normalmente devuelve un valor. Entonces, ese valor también hay que declararlo. Eso es una cosa que no se olviden. Cuando declaran, en las sentencias de declaración tienen que declarar la lista de argumentos y a su vez tienen que declarar el tipo que va a devolver la función, que normalmente se hace referencia con el mismo nombre de la función.
Eso es importante. Y para invocar una función, simplemente se invoca por medio de su nombre. La otra ventaja que tiene es que se pueden combinar una función con operaciones o con otra función. Yo puedo tener función de función, etc. Entonces es mucho más flexible a la hora de hacer justamente operaciones encadenadas. Por ejemplo, acá tenemos una función factorial con un entero, n, y entonces yo le paso ese entero n y me hace el cálculo del factorial de n. Como pueden ver, en la declaración no solamente declaré n y declaré también la variable local aux, sino que además también tuve que declarar el tipo que devuelve la función, o sea, el tipo de factorial. Todos son enteros. Bueno, en este caso es bastante fácil. Acá es una cosa un poquito más elaborada. Como dijimos, las funciones siempre retornan un único valor, pero si yo quisiera retornar un valor, pero que es más bien más complicado, como una matriz o un vector, no tendría problema de hacerlo también, porque en el fondo, si yo declaro que esta función Hilbert tiene un tipo real y una dimensión de n por n, o sea, es una matriz en definitiva, pues cuando en este caso genera los valores de una matriz de Hilbert, la matriz de Hilbert es una matriz particular cuyos valores dependen de la posición del elemento, ¿no? Por ejemplo, los valores de la matriz de Hilbert son la inversa, o sea, 1 dividido el valor de la fila, o sea, mejor dicho, la posición de la fila más la posición de la columna más 1. Entonces, lo que hace esta función es que yo le digo, a ver, generame una matriz de Hilbert de 5 por 5, entonces le mando Hilbert 5 y me devuelve entonces una matriz de Hilbert con todos sus elementos de 5 por 5. Si le mando Hilbert 10, me devolverá una matriz de 10 por 10 con los elementos propios de la matriz de Hilbert. Bueno, esto del intent, a ver, ustedes se acordarán en Pascal que cuando declaraban los argumentos, algunos los declaraban simplemente con el nombre y otros les ponían var, ¿no? Y cuando le ponían var, básicamente la diferencia era si el pasaje era por valor o por referencia. Esa era la idea. Bueno, acá en realidad existe algo similar, si se quiere, pero que en realidad no es exactamente igual a ese pasaje, porque en definitiva los pasajes son por referencia, pero este intent lo que hace es limitarlo de alguna manera. Cuando yo a una variable la declaro como intent in, estoy diciendo que no importa mejor dicho, que esa variable no va a poder ser modificado su valor dentro de la subrutina o de la función que la usa, que la tiene como argumento, digamos. Porque es decir, mira, este es un valor de entrada, no se puede modificar. Si yo no pongo nada, no escribo el intent de ninguna forma, va a suponer que se trata de un intent in-out, o sea que se va a pasar por referencia, se va a poder modificar y no hay ningún problema. Puedo modificarlo o no, pero no tengo ninguna restricción. Si la declaro como intent in, no voy a poder modificarla. Es como si la pasara por valor. Y si en cambio le pongo intent out, no importa cuál sea el valor que ingrese, porque lo importante en realidad es el valor con el cual sale. Esto es el caso típico de cuando uno usa una variable como una bandera. Una bandera de si todo anduvo bien o si algo salió mal, como el caso del IOSTAT que les mostraba hoy. Si sale siempre valor 0, todo anduvo bien, pero si el valor distinto de 0, algo anduvo mal. Entonces es una variable que no importa con qué valor ingresó,
a la subrutina, pero si salió con un valor determinado, se analiza afuera y entonces se utiliza eso. Si ustedes no escriben nada, como les digo, siempre asume in-out. Entonces ustedes me dirán, ¿y para qué sirve entonces el intent? Bueno, básicamente es un mecanismo de protección ante algún error de programación. Es decir, si yo hago un código, por ejemplo, y quiero que una determinada variable no sea modificado dentro de una subrutina determinada, le escribo el intent in, de forma tal de que si a una otra persona toma ese código, lo modifica y, por ejemplo, le hace modifica el valor de esa variable, entonces el compilador va a dar un error y va a decir, no, fíjate que esta variable no se puede modificar porque es intent in. Si en cambio yo no pongo nada, bueno, el otro programador puede cambiar eso, puede hacer que se modifique ese valor y lo que va a pasar es, bueno, nada, simplemente si después la cosa no funciona como uno quisiera, es porque probablemente modificó algo que no debería haber sido modificado. Entonces, el intent int previene de esas cosas. Es como un aviso a otro programador de decirle, mira, esta variable no se toca porque la pensé como que no sea modificable. Pero como les digo, no es una cosa tan fuerte como el var, o sea, el pasaje por referencia y por valor de Pascal. Es una cosa más bien que habla de una intención, por eso se llama intent. Escribir intent a in-out o no escribirlo es exactamente lo mismo, ya que lo toma por defecto. Acá, poniendo, por ejemplo, en este caso, intent out, estoy diciendo que no importa, ustedes me tienen que pasar una variable de tipo boolean o logical, como decimos en Fortran, pero no importa si le mandan true, false o nada. Lo que importa es que cuando salga, leer ese valor. Por ejemplo, si yo quiero invertir una matriz y quiero saber que dio un error, por ejemplo, la matriz es singular, entonces si cuando esta subrutina termina y singular está en true, significa no hagan caso a los valores calculados porque en realidad la matriz es singular. No tiene sentido. En cambio, si devuelve false, esta variable singular, significa, bueno, salió todo bien y entonces los valores que se devuelven, o sea, que están en A, digamos, son la inversa de A, por ejemplo. No sé si se durmieron o no tienen consultas. Siempre en las clases presenciales, cuando llegamos a estos puntos, llueven las consultas. Así que me sorprende que no. El silencio. No, Nosotros estamos acá, venimos profe, bien. pero calculo que hasta que no nos pongamos a programar cosas no me van a surgir las dudas. Bueno, igualmente hay cosas. Está bien, hay cosas que por ahí he ido mostrándoles demasiado, por ahí de golpe. Entonces puede ser que sea como una avalancha de información. Pero en definitiva, sí, cuando se pongan, van a ver. Más allá de eso, yo a partir de esta tarde, lo que voy a hacer, voy a liberar la clase que viene, que a veces incluso la sigo modificando, pero bueno, voy a liberar la clase y lo que voy a liberar en la próxima sección son un conjunto de, creo que 5 o 6 videitos que hice, que si bien tienen que ver con el tema siguiente, o sea, con el tema de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, les puede servir también para que vean, porque lo hice con esa finalidad, cómo se puede ir programando en forma incremental, ¿no? Como parto de un ejemplo muy simple, muy sencillo, donde incluso hago algún error y lo reparo y lo compilo y demás, y después cómo voy modificando ese programa inicial, tomando ese mismo código y pasando una versión que hace otra cosa y otra versión que hace algo mejor y otra que le agrega otra funcionalidad, etcétera, etcétera. Después, si tengo tiempo, voy a agregar algún video más
pero un poco lo hice con esa idea. Así que después se los voy a liberar en el campus para que lo vean. Bueno, también podemos utilizar esta palabra reservada, o mejor dicho, esta función, procedimiento intrínseco de Fortran, que se llama system. O sea, cuando yo hago un call system, y acá le puedo pasar un comando, de esos comandos de consola. Por ejemplo, un call system clear, lo que hace es borra la pantalla. Y ese call system permite también, como clear no es otra cosa que un programita propio del sistema que borra la pantalla, podría hacer un call system dir y ver el directorio, o un call system llamar a cualquier otro programa, etc. Nosotros vamos a usar mucho el call system para llamar al GNUplot. La idea es esa, es agarrar y dentro de nuestro mismo programa llamar al GNUplot y hacer que el GNUplot haga lo que queremos. Bueno, como saben, el GNUplot tiene dos formas de trabajar. Una manera es la manera que podríamos llamar batch, que es simplemente llamándolo al GNUplot desde la consola y escribiendo los comandos para que grafique cosas. Y la otra forma es por medio de un script. ¿Qué es el script? Es un archivito de texto que tiene un conjunto de comandos que el GNUplot interpreta y que sirven básicamente para, en vez de escribir esos comandos que se repiten muchas veces y que uno para hacer un gráfico de una curva determinada, leyendo un archivo, tiene que agarrar y escribir y escribir y escribir, siempre lo mismo, lo tiene grabado en un archivito, entonces se lo pasa al GNUplot en la invocación y el GNUplot lo que hace, lee esas instrucciones, las ejecuta y en base a eso hace el gráfico. Este es un ejemplo. Estas 5 líneas básicamente se escriben siempre porque lo que hace es escalar automáticamente los ejes, quitar la escala logarítmica por si previamente existía, quitar los títulos anteriores y establecer divisiones para X y para Y. Eso, como muchas veces uno tiene que escribir, muchas veces directamente ya lo deja eso escrito. Y para graficar básicamente una función, simplemente con setTitle ponen el nombre que quieren que aparezca en el gráfico. Acá ponen los títulos del eje Y. Y la sentencia que grafica es la sentencia plot. En este caso, la sentencia plot va a tomar los datos que va a imprimir desde un archivo, misdatos.dat, y va a usar la primera y la segunda columna. O sea, la primera como los valores de X, la segunda columna como los valores de Y. O sea, va tomando pares ordenados. A la curva esa le va a poner un título que se llama seno de X y las va a unir los puntos con líneas. Eso es lo que hace este script. En un programa determinado, yo puedo agarrar este que le llamo GNUplot test y lo que hago es hacer un archivo, en este caso misdatos.dat, hago un ciclo de 0 a 99 y lo que grabo es 3 columnas, grabo X, grabo seno de X en la segunda columna y grabo el valor del coseno de X en la tercera columna. Eso va a quedar grabado en mi archivo misdatos.dat. Y por último llamo al GNUplot. Acá puede diferir un poco en Windows, porque en algunos casos tienen que poner la trayectoria completa, pero si tienen asignada ya la trayectoria al directorio local, lo hace automático, pero bueno, eso después lo verán en la práctica. Entonces, GNUplot, menos persist, que lo que dice es que una vez que graficó no cierre la ventana, porque si no la cierra y no vemos nada. Y acá le paso como argumento el script que vimos anteriormente, que está acá. Entonces lo que va a hacer es, va a ejecutar esto, es decir, va a abrir misdatos.dat, va a usar la primera columna y la segunda y va a graficar una curva que le va a poner el nombre seno de X con líneas.
Y acá tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero graficar y usar las 3 columnas? Bueno, voy a abrir el archivo, voy a usar la primera y la segunda columna y voy a graficar el seno, y la primera, que son los valores de x, y la tercera, y voy a graficar el coseno. Como el plot es único, hay una sola sentencia plot, y está encadenado la primera línea con la segunda con el coma barra, esta es, digamos, el resultado. Bueno. Después acá tenemos una serie de ejemplos más complicados, acá no tiene mucho sentido, pero bueno, estos siempre tienen que llamar justo ahora, ¿no? No sé si se escucha el teléfono, pero lo tengo justo llamando. En este ejemplo de script es un poco más complicado. Acá vamos a usar curvas y puntos, 1, 2, 3, etc. Y acá, con este plot mucho más complicado, vemos que podemos graficar 3 curvas diferentes, en 3 colores diferentes, con puntos determinados sobre las curvas. Bueno, simplemente les quería mostrar un ejemplo más complicadito, pero que lo vamos a ver después más adelante. Cuando veamos, esto es un ejemplo de spline, así que cuando veamos spline vamos a utilizar un plot más complicado. De entrada, con que puedan graficar una curva o 2 juntas, como en este caso, más que suficiente, no necesitan saber mucho más. Así que con los scripts de este tipo les va a sobrar. Esa es un poco la idea. Este es un ejemplo más complicado todavía. Y estos son ejemplos en 3D. Inclusive GNUplot permite no solamente figuras en 3D, sino además animaciones y demás. También les dejé en el campus un apuntecito de GNUplot con más información para el que quiera justamente ver cosas mucho más complicadas. Bueno, en la parte de programación avanzada, como les dije, esto se lo dejo un poco para aquellos que quieran investigar o ver algunas cosas extra. No es estrictamente necesario para poder hacer lo que diríamos los ejercicios de la práctica, ¿no? Para los ejercicios de la práctica no es necesario utilizar estas técnicas que están acá. Pero bueno, si realmente les interesa y si quieren subir un peldaño más, si quieren ver cómo se trabaja en realidad más profesionalmente, es decir, cuando ya uno no trabaja simplemente con el código que uno hace, sino que trabaja con librerías y demás, ver qué cosas hay disponibles. Para los que sigan ingeniería química, por ejemplo, o en alimentos, hay librerías específicas para química y para alimentos, y para quienes están en otras especialidades, las librerías de álgebra lineal, básicamente. Este es un ejemplo de formato variable que, como les digo, es más para quienes después quieran hacer cuestiones un poco más sofisticadas. Pero como les digo, en estos últimas transparencias abordo el tema de especificación de formato variable, que no es una cosa que van a usar siempre, pero que tiene sentido para algo más sofisticado. Cómo se hacen los módulos, se crean módulos, diferentes tipos de módulos, cómo se llaman, cómo se invocan, y como les decía también, las bibliotecas o las librerías de código, BLAS y LAPACK, que básicamente son de álgebra lineal, ¿no? LAPACK es Linear Algebra Package y BLAS también es Basic Linear Algebra Subroutines, ¿no? En esta dirección que vemos acá, pueden entrar a donde está toda la información. La información está organizada de acuerdo a un conjunto de operaciones que se pueden ir haciendo. Desde resolver sistemas de ecuaciones lineales, resolver
diferentes problemas para matrices generales, matrices más, o sea, métodos más optimizados para tipos de matrices determinados, también para encontrar autovalores, valores singulares, bueno, un montón de cosas muy específicas, donde simplemente si uno sabe qué es lo que hace la subrutina, que acá por ejemplo lo dice, por ejemplo la subrutina DGTSB calcula la solución de un sistema de ecuaciones lineales del tipo A por X igual a B, para matrices, por ejemplo, positivas y definidas positivas. Y entonces, bueno, simplemente acá tienen cada uno de los argumentos, qué tipo tiene cada uno de esos argumentos, y si vamos acá, la información que sigue les va a decir cada uno de esos argumentos, en realidad, qué es lo que significan y qué valor se espera que ustedes ingresen, ¿no? Por ejemplo, n es el orden de la matriz, A, y por lo tanto se espera que sea un valor entero, mayor o igual que 0. Esta es la cantidad de lados derechos, o sea, number of right hands. Entonces acá dice the number of right hand sides, o sea, la cantidad de columnas de la matriz B. Esto permite, por ejemplo, resolver varios sistemas a la vez. Ustedes tienen un sistema A por X igual a B, con un solo vector B, resuelven un sistema, pero si tienen más de un vector B, pueden resolver con las mismas operaciones varios sistemas a la vez. Por eso es que esto está pensado para eso. Y acá un ejemplito simple de cómo utilizar esas librerías. Como les dije, los que tengan las versiones en Windows, creo que estaban los ayudantes tratando de ver por qué tenían algún tipo de inconveniente. Creo que el inconveniente básico era con respecto al path de dónde ubicarlas. O sea, el problema era que no las ubicaba el compilador, no las encontraba. Bueno, eso habrá que estudiar cuál es el problema, pero en definitiva, como les digo, los puse como algo opcional. En las demás versiones, las de Linux y las de Portius, funciona perfecto, pero no es una cosa que la vayan a tener que necesitar sí o sí. O sea, los métodos que nosotros vamos a utilizar durante la cursada los vamos a programar, y el hecho que existan librerías que tengan esos métodos mejor hechos y más optimizados y demás, no implica que no puedan trabajar si no lo tienen. Bueno, fui un poco rápido en esta última parte porque, como les dije, esto es opcional y no los va a trabar para nada para trabajar ahora. Así que escucho consultas, preguntas de lo que vimos a hoy, el clase pasada, en fin, lo que necesiten. O lo que no les haya quedado claro. Yo por ahora no tengo dudas. Así que bueno. Bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, entonces los libero, si no hay consultas. ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer, profe? Mirá, todos los ejercicios de programación podés hacer. O sea, ya, digamos, hemos visto la parte de archivos, o sea, todo lo que... la clase que viene ya vamos a empezar con los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, eso es propiamente dicho análisis. Los demás, los ejercicios anteriores son de programación así medio general, como, qué sé yo, hacer una subrutina, hacer una función, grabar datos en un archivo de texto, leer datos de un archivo de texto, graficarlos con GNUplot. Bueno, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Familiarizarse con eso. Me conformaría con